¿Por qué Dios no contesta las oraciones? Tenemos que tener en cuenta ya que Dios sí contesta, pero no siempre. Y de hecho hay personas que algunas veces Dios no les contesta. O inclusive que nunca, sienten que nunca les ha contestado Dios una oración. Y en este video veremos a la luz de la Biblia por qué. Y aunque hay muchos aspectos que podríamos tomar en cuenta, solo tomaremos en cuenta 3 de los más importantes. Así que sin más, vamos a empezar ya. Y pues como ya dijimos, a través de estos 3 puntos quizá nos demos cuenta de por qué tal vez Dios no contesta a nuestras oraciones. Pero bien, como primer punto tenemos porque has dejado de orar. Y parece muy simple, pero hermanos, así es. Quizá por experiencia, quizá porque lo notamos en la vida de los demás hermanos, pero pasa que cuando el cristiano va a Dios en oración y le pide, cuando este hermano o nosotros vemos que pasa el tiempo y Dios no contesta, o Dios no nos hace entender a un tiempo que nosotros quisiéramos, dejamos de orar. Y eso no es lo que se tiene que hacer. No debemos dejar de orar, porque una de las cosas que más le agrada a Dios es que vayamos a Él en oración. Hemos escuchado la parábola de la viuda y el juez injusto. Me gustaría que leyéramos en Lucas capítulo 18, del versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Porque volvemos a repetir, Él le agrada que vayamos a Él siempre y que le hagamos conocer aquellas cosas que necesitamos. La palabra de Dios, mire lo que dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice esto la palabra de Dios, comparando al juez injusto con Dios. Porque si aquel juez injusto le hizo justicia a esta viuda que constantemente iba a pedirle que le ayude, ¿cuánto más, dice aquí, no Dios nos hará a nosotros justicia, que clamamos a Él siempre? Dice, ¿acaso se tardará en respondernos? Así que, hermano, si usted siente que ha dejado de orar, quizá por eso no ha recibido la contestación a sus peticiones, a sus oraciones. Y si es así, yo le animo a que regrese y vuelva a orar, porque Dios quiere responder. Pero bueno, ahora, como punto número 2 tenemos porque no es su voluntad. Y este es un punto un tanto complejo, porque a veces la gente dice, oh, no sé cuál es la voluntad de Dios. Pero a veces en la oración tenemos que entender lo que es la voluntad de Dios. Mire, déjeme leerle Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabe, hermano? Cuando leemos esto, ¿qué viene a nuestra mente? La gente dice, mira, aquí dice, pide todo lo que quieras y será hecho. Pero no se trata de pedir por pedir. Se trata de que si pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabremos eso? Si pedimos conforme a sus deseos en su palabra y no conforme a nuestro egoísmo, no conforme a nuestra vanidad, no conforme a nuestra carne. Por eso la palabra de Dios cuando leímos dice, si permanecéis en mí. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando nosotros conocemos la Escritura, entonces nosotros tenemos una noción de acerca de aquello que le agrada a Dios. De aquello que estamos pidiendo, si es agradable o no ante los ojos de Dios. Porque cuando la gente lee esto y no entiende que primero es permanecer en Jesús y que su palabra permanezca en uno, y lee, pide todo lo que quieras y se te será hecho, entonces piden en carros costosos, piden en casas de millones, piden una gran cuenta bancaria, piden ser ricos. ¿Y será esa la voluntad de Dios?
No es así, porque eso proviene de nuestra carne, de nuestro ego, de la vanidad y no de la voluntad de Dios. Es por eso que mire lo que dice también la palabra de Dios en Primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Es decir, aquello que pedimos tenemos que analizarlo y ver si va acorde con la palabra de Dios. Y tener cuidado, porque a veces las cosas no son las que parecen, incluso dentro de la iglesia, si nos referimos a la iglesia, en un trabajo o cualquier cosa. Es siempre bueno ser cauteloso, ir a la palabra de Dios y ir al Señor para entender un poco más de qué es la voluntad de Dios. Pero bueno, ese fue el punto número 2. El punto número 3 es porque no es su tiempo. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quizá tú sí oras. Quizá a través de la escritura sientes que aquello que le estás pidiendo a Dios es correcto y agradable delante de los ojos de Dios, pero quizá no es su tiempo. Quizá no es el tiempo y tengas que esperar un poco más. Como leímos, dice, todo tiene su tiempo. Eso se lo dijo Dios a Abraham también en Génesis 18:10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que le dijo Dios a Abraham? Le dijo: vendré a ti, pero según el tiempo de la vida. Y según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Es decir, espérate, Abraham. No es como tú quieres, no es tan rápido como tú quieres. Es como yo quiero y es según el tiempo que yo tengo estipulado. Es por eso que Abraham, al no entender que había un tiempo, ¿verdad?, cometió un error grave, como ya sabemos. Pero entonces, hermano, si Dios no contesta tu oración, es probablemente porque no es su tiempo. Pero cuando estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, cosas buenas, principalmente relacionadas a lo espiritual, Dios quiere responder, pero tiene un tiempo. Porque la palabra de Dios en Eclesiastés 3, donde ya leímos, también dice el versículo 11, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que joven, señorita, hermano, hermana, quien quiera que sea que usted esté escuchando, Dios sí quiere responderle, pero a veces Dios no responde. ¿Por qué? Porque como ya vimos, quizá usted ha dejado de orar, o quizá no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios y tenga que conocer más la escritura o meditar más en aquello que está pidiendo. O quizás no es el tiempo, no se desespere. Quizá no es el tiempo todavía, pero Dios quiere contestar, quiere manifestarse, Él puede contestar. Así que el punto número 4 es, no hay punto número 4, solo invitarlo a que se suscriba y si no quiere suscribirse, por lo menos regálenos un like para que esta palabra sea escuchada por más personas. Y creo que por el momento es todo, hermanos. Este es su canal El Predicador y si es la voluntad de Dios nos veremos en otra ocasión. Que el Señor los bendiga.